y vamos a tener una oración para pedirle al Señor que lo que hagamos a partir de ahora solo sea eso, mostrar a Cristo y hablar de Cristo. Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tu palabra sea puesta con fidelidad, con sencillez, Señor, con humildad, y sobre todo te ruego que quites de mi corazón y de mi mente cualquier cosa que estorbe, cualquier cosa que sea mía y que no sea tu palabra, Señor. Que sea ella la que nos hable, que sea ella la que nos consuele, la que nos exhorte y la que nos fortalezca en nuestra vida, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor, y sé tú el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Para los que nos visitáis, estamos predicando el Evangelio de Lucas de forma, digamos, consecutiva, párrafo a párrafo, texto a texto. Lo que toque ese domingo es lo que la Biblia tiene de forma, como digo, consecutiva, y de esa manera pues podemos tratar todo, como se dice, todo el consejo de Dios. Por eso lo hacemos de esa manera consecutiva. Y en la mañana de hoy vamos a estar en el capítulo 10, los versículos del 38 al 42, un pasaje muy conocido, como casi todos los pasajes de este Evangelio de Lucas que estamos viendo son todos bastante conocidos. Y en este pasaje de Lucas capítulo 10, 38-32, la primera visita del Señor Jesús a la casa de Marta y María y su hermano Lázaro, se supone que ese día lo conoció. La enseñanza ahí, más que esa visita, fue, o debe de ser, o es, cuál es la prioridad del creyente. La prioridad del creyente en todos los ámbitos de su vida. Dice así Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Sabéis que leo la Biblia, no la versión de la América, por si os cambia alguna palabra. Que mientras iban ellos de camino, él, el Señor Jesús, entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. El Señor bendiga su palabra. Si vais o tenéis la oportunidad de participar en cualquier curso de estos que hacen en las empresas, en la mía, en las que yo he estado, lo hacen, cursos de capacitación para mejorar vuestras habilidades, vuestras capacidades profesionales, precisamente en el trabajo. Una de las cosas que os van a decir, que os van a enseñar y os van a insistir en ello, es que lo primero que tienes que hacer es evaluar y ordenar cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? El orden de importancia de esas prioridades va a marcar entonces tu forma de trabajar, tu esfuerzo, tu horario, tu interés. Depende de tu prioridad. En definitiva, tanto en el trabajo como en cualquier aspecto de la vida, nuestras prioridades, como digo, van a marcar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y el pasaje que acabamos de leer nos enseña cuál es la prioridad de un creyente. Una prioridad que el mismo Jesús enseña por medio del ejemplo de una mujer llamada María, aunque la que más se nombra, como hemos visto, veremos Marta. Esta primera visita, como he dicho al principio, este primer encuentro de Jesús con esta familia, con la familia de Lázaro que acabamos de leer, este primer encuentro, luego sabemos que hay muchos más, pero este primero solo se relata en el Evangelio de Lucas. Y aunque es un relato breve, como hemos leído, el evangelista Lucas lo
introduce en su Evangelio en este sitio de forma especial. Y lo hace para dar continuidad a la enseñanza que acaba de dar Jesús en el pasaje anterior. Todo tiene continuidad. Si recordáis ese pasaje que veíamos hace una semana, el Señor Jesús en una conversación, o en aquella conversación que tenía con aquel intérprete de la ley, con aquel escriba, que le preguntaba qué tenía que hacer para heredar el reino de los cielos o Jordán. El Señor le explicaba a través de la parábola del buen samaritano. Me resalta allí la importancia de amar al prójimo como aquella muestra evidente o como la muestra evidente de que está amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Os acordáis? La evidencia de que alguien es salvo, la evidencia de que alguien es hijo de Dios, es que precisamente ama a Dios sobre todas las cosas. Como leíamos, lo ama con todo su ser, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Así que la pregunta para nosotros, la pregunta para todo creyente, para todo cristiano, es ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo mostrar ese amor que tengo hacia Dios, mostrándolo también hacia el prójimo, que es lo que el Señor le enseñaba al escriba? Y lo he dicho muchas veces, y creo que todos lo sabéis de sobra, no hace falta que yo lo diga, pero algo o alguien no se puede amar si no se conoce. Si no conocemos algo, ¿cómo lo vamos a amar? Si no conocemos a alguien, ¿cómo lo vamos a amar? Pero es que cuanto más se conoce a alguien, cuanto más y mejor se conocen las virtudes de alguien, evidentemente más profundamente se le puede amar. Por tanto, la prioridad del creyente que quiere y que debe amar a Dios, ¿cuál es? Conocer más y mejor cada día a ese Dios que tiene que amar. Cuando decimos que algo es una prioridad, cuando decimos que algo es prioritario, estamos diciendo que esa cosa es lo más importante, estamos diciendo que es algo imprescindible. No podemos vivir sin eso. Así que vamos a ver en esta mañana que Jesús le está mostrando a Marta que la máxima prioridad para un creyente no es otra cosa que el conocimiento, pero un conocimiento profundo y transformador de su Dios, de nuestro Dios. Y Lucas escribe, cuenta, que Jesús y sus discípulos, hemos leído, van por un camino y que entran en una aldea. Y damos cuenta que no especifican ni el camino ni la aldea. Porque lo importante en ese momento para Lucas no es la ubicación ni dónde el Señor estaba enseñando, sino que lo que es importante es lo que está enseñando. Por eso Lucas, que siempre hemos dicho, y llevamos tiempo en el Evangelio de Lucas, lo hemos dicho muchas veces, que es un escritor meticuloso, como médico que era, como científico que era, como alguien de ciencia, lo dejaba todo bien atado. En este caso, fijaros, se enfoca en el contenido de la enseñanza y no en detalles de localización o de situación de la escena. Eso es secundario. Lucas se centra entonces en la prioridad que el Señor enseña a través de Marta y de María. Y lo que el Señor está ahí enseñando es una prioridad que no es otra que oír y que escuchar la palabra de Dios revelada. Y en este pasaje vemos que María, aquella mujer, tuvo el privilegio de hacerlo sentada a los pies del mismo Señor. Vosotros no tenéis ese privilegio. Tenéis personas torpes como yo, no tenéis al Señor delante, pero lo que sí tenemos es la palabra de Dios. Lo que sí tenemos es su libro, la Biblia, en la cual está todo lo que necesitamos saber, tanto de Dios como de su Hijo Jesucristo. María escucha a los pies de Jesús, pero nosotros podemos conocer a Dios leyendo, estudiando, escudriñando, escuchando su palabra predicada. Como he dicho, Lucas no nos dice el camino por el que va Jesús ni la aldea a la que entra. Ahora, por el Evangelio de Juan y otros textos de otros evangelios, sabemos que la aldea donde vivían esta Marta, María y su hermano Lázaro es la aldea de Betania, que está situada a 3 kilómetros
de Jerusalén. Juan 11, 1 y 2 dice que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Ahora, la forma en que Lucas presenta en este pasaje a Marta, en el versículo 38, fijaros, refiriéndose a ella simplemente como una mujer, denota lo que decía antes, que es la primera vez que Jesús entra en su casa y que por tanto hasta ese día no conocía a Marta y a su familia. Dice el versículo 28, entró en cierta aldea y una mujer, podía haber sido cualquiera, una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Evidentemente sabemos que luego, que más tarde, a partir de aquí, Lázaro incluso fue uno de sus mejores amigos, si no su mejor amigo, y que esa casa, la de Marta y María y Lázaro, fue una casa visitada muchas veces por el Señor. Incluso pudo ser hasta la casa que hacía de base de operaciones, por así decirlo, cerca de Jerusalén para el Señor. Pero esta es la primera vez que entra en esa casa. Recordemos que no siempre el Señor y sus discípulos fueron bien recibidos en todos los sitios, en todas las aldeas que visitaron. Lo hemos visto en algún pasaje anterior. Ahora, en este caso, sí que fueron bien recibidos, y fueron bien recibidos y con agrado, como vemos en casa de Marta. Y una vez dentro de esa casa, el Señor hace lo que normalmente hacía, y que sobre todo en esta parte final de su ministerio, acordáis que ya ha pasado año y medio, el Señor ha estado predicando y haciendo milagros que confirmaba su predicación, que apoyaba su predicación, pero ya está en la fase final, camino de Jerusalén, todos sabemos lo que allí le espera. El Señor se centra en reforzar toda su enseñanza, especialmente con sus discípulos. Así que una vez en esa casa el Señor hace lo que, como digo, normalmente hacía. ¿Y qué es lo que hacía? Enseñar y predicar. Eso es lo que estaba haciendo, era lo que iba a hacer en esa casa. Y ante la enseñanza de Jesús en aquella casa, vemos claramente en este corto pasaje dos reacciones muy distintas en cada una de las hermanas de la casa. Unas reacciones que también se producen entre los creyentes de todos los tiempos y que se produce hoy en día. Ante la enseñanza de Jesús vemos dos reacciones distintas, como digo, por un lado la devoción de María, versículo 39, pero por otro lado vemos también, y voy a utilizar una palabra que dice el texto para no inventarme ninguna, la preocupación de Marta, versículos 40 y 42. La devoción de María, la preocupación, y luego explicaremos esa preocupación de Marta. Así que dice el versículo 39, y vemos allí la devoción de María, que ella Marta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Y qué nos dice Lucas de María? Fijaros que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Como hemos comentado en esta ocasión, Lucas no está mencionando todavía a Lázaro, el hermano de Marta, pero sí nos introduce, nos habla de una hermana llamada María. Y aunque es Marta la que se menciona primero y la que más nos suena de este pasaje desde siempre, en la que, como digo, más veces aparece su nombre en el pasaje, la escena se desarrolla en su casa. Podemos decir que el personaje central de esta breve historia no es precisamente Marta, sino que es su hermana María. Porque María es el ejemplo de devoción por la enseñanza de Cristo que todo creyente debe imitar. Fijémonos que en este caso Lucas no relata el contenido exacto de lo que el Señor estaba enseñando. No dice el Señor enseñó esto, simplemente dice que estaba allí enseñando. Sino que lo que le llama la atención, lo que resalta Lucas, es la actitud y es el comportamiento de María. Dice el versículo 39 que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra.
María se sentó a los pies del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Se sentó lo más cerca posible de Él. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos habla esto? Esto nos habla del interés de estas mujeres por oír y escuchar a Jesús. Quería enterarse bien. No quería perderse nada de lo que allí se iba a decir. No quería distraerse con nada. María oía y escuchaba con atención la palabra de su Señor. Mira, el Señor ya había enseñado sobre esto en Lucas capítulo 6. Y allá había dicho que un verdadero creyente se caracteriza porque su vida está cimentada ¿en qué? En su palabra. La vida del creyente, la vida de la iglesia está cimentada en la palabra. No en las relaciones públicas, no en hacer mejor una cosa o otra. En la palabra. Lucas 6, 46 al 48. Dice allí el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y fijaros, dice el 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, viene a mí, oye y pone en práctica lo que oye, dice el Señor, os mostraré a quién es semejante, os voy a decir cómo es esa persona. Y dice en el 48, es semejante a un hombre que al edificar una casa, ¿cómo edifica la casa? Dice que cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, que es lo que se debe hacer, ¿no? Cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Con este ejemplo el Señor dice, cimentó su vida. ¿En qué? En la palabra de Dios. Y María estaba sentada a los pies del Señor. María estaba lo más cerca posible del Señor para escuchar lo mejor posible. Lo que estaba haciendo María era cimentar su vida sobre la roca, sobre la poderosa y eterna roca que es Jesucristo. Mirad, María no buscaba salir la primera en la foto. No estaba haciendo así para que se le viese al lado de Jesús. Mira, me he hecho una foto con Jesús, a ver si luego me la firma. Eso nos gusta hacerlo más de uno. María lo que estaba haciendo era buscar estar cerca del Señor para escuchar mejor y para enterarse bien de su mensaje. No se escondió entre la multitud allí, normal, a ver si me gusta lo que escucho bien y si no me gusta, bueno, no, se puso allí delante a escuchar. O ahí delante, a los pies del Señor, a escuchar bien, a enterarse bien, porque quería cimentar su vida en la roca. No en otra cosa, no en su experiencia, no en lo que siempre se ha hecho, no en lo que a mí me parece bien, dice el Señor Jesús. Así que María entendió que la máxima prioridad de un creyente es oír y escuchar con atención la palabra de su Señor, la palabra de Dios. María es nuestro ejemplo de devoción por la palabra de Dios. María se inclinó, porque para ponerse a sus pies se tuvo que inclinar, se postró, se humilló ante la palabra de Dios. Hermanos, leamos, estudiemos, escuchemos la palabra de Dios con la misma devoción, con la misma humildad que hacía María. No con nuestro pensamiento, no con lo que yo quiero escuchar, sino con lo que ella me tiene que decir, con humildad. Porque de esa manera sabéis lo que vamos a hacer. De esa manera vamos a estar cimentando nuestra vida en la roca eterna de salvación, en la palabra de Dios. Porque este libro es Dios hablando. Hacíamos una pregunta al principio: ¿quieres amar a Dios sobre todas las cosas?
escucha. Escucha con la humildad. Escucha con la devoción de María la palabra de Dios. Porque eso te va a llevar a conocer a Dios cada día más. Pero que eso a su vez te va a llevar a entender y a ver su incomparable perdón y a ver su incomparable gracia hacia ti, que no la merece. Algunos dicen, no la merecía, no, es que sigo sin merecerlo. Y la sigue teniendo. Y eso lo encuentro aquí. Y por tanto, entender eso y ver eso cada día me va a llevar a amarlo cada día más. ¿Quieres amar a Dios? Cimienta tu vida en esto. Cómete este libro. Mi mujer ya no sabe qué darme, si piñas, si naranjas o lo que sea. No hay manera. Lo digo de broma, porque de verdad necesito de esto. Lo que de verdad necesito es esto. Hermanos, que nuestra prioridad sea como María, inclinar nuestro oído, inclinar nuestra atención hacia la palabra de Dios, no hacia otra cosa. Y vemos que María reacciona con devoción a la enseñanza de Jesús. Y no nos dice lo que estaba enseñando, simplemente estaba enseñando. Sin embargo, hay otra reacción, y fue la de Marta. Y fue distinta. Y ojo, no, Marta seguro que era una buena mujer, seguro que era una buena creyente, igual que Lázaro, igual que María, como somos cualquiera, o como sois todos vosotros, buenos creyentes, pero no reaccionó bien ante el Señor que estaba enseñando. Dice el versículo 40 y 42, pero Marta se preocupaba, y he dicho que esta va a ser este punto la preocupación de Marta. Marta se preocupaba con todos los preparativos, los quehaceres, dice la Reina Valera. Y acercándose a él, le dijo, Señor, voy a intentar poner o imitar el tono que utilizaría Marta en ese momento. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Señor, hombre. Y respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada. Como he dicho antes, como vemos en Marta, cualquier creyente, un verdadero creyente como era esta mujer, se puede desenfocar, se puede desviar de lo que verdaderamente es importante y prioritario. Al contrario que María, leemos del versículo 40 que Marta se preocupaba con todos los preparativos, con los quehaceres. Y al estar preocupada con todos esos preparativos, con todos esos quehaceres, ¿qué le pasó a Marta? ¿O qué le estaba pasando? Lógicamente, no estaba oyendo, no estaba escuchando las enseñanzas del Señor. Mirad, el verbo que se traduce aquí como preocupaba. Marta se preocupaba. En el original es un verbo que significa o que se usaba para definir una preocupación tan grande que lo que producía era perturbación en la persona. También se utilizaba para decir que esa preocupación le arrastraba a otras cosas. Lo que Lucas está diciendo es que Marta permitió que los quehaceres, que los preparativos perturbasen su atención, arrastrasen su atención hacia otro lado. Marta se dejó arrastrar por cosas que en principio nos pueden parecer y son lícitas, son buenas. Hacer la comida, atender una visita, claro que sí. El problema de Marta es que se preocupó de tal manera por esas cosas que desatendió lo que debería ser la prioridad en ese momento. Y la prioridad en ese momento era escuchar
a Jesús. ¿A qué venimos hoy? ¿O a qué venimos cada día a la iglesia o aquí? Venimos con una prioridad, ¿verdad? Pues no desviemos esa prioridad. No hay nada malo, lo sabéis de sobra. No hay nada malo en mostrar hospitalidad. La Biblia nos llama claramente a ser hospitalarios. Claro que sí. Pero el problema de Marta es que se desvió, es que desvirtuó la que debía ser su prioridad en ese momento. Mirad, Marta probablemente estaba más preocupada por impresionar y por quedar bien con Jesús que por escuchar su enseñanza. ¿Cuántas veces hacemos las cosas por quedar bien? Y a lo mejor no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y quedar bien muchas veces parece bueno, pero algunas veces es una trampa. Fijaros lo que le estaba pasando a Marta. Quizá Marta buscaba su propia satisfacción, buscaba su propia gloria. Estaba tan preocupada por el qué dirán de mi casa, qué dirán de mi comida, qué dirán. Que fijaros, Marta se perdió el beneficio, se perdió el privilegio de escuchar el mensaje de la palabra de Dios de la boca del mismo Señor. ¿Era malo servir? No. Equivocó su prioridad. Confundió sus prioridades. Se preocupó tanto en lo que no era prioritario en ese momento, que como digo, terminó perdiendo la alegría y terminó perdiendo el gozo que produce servir a otros. Porque como hemos leído, esa preocupación de Marta se convirtió luego en nervios, los nervios en frustración, y Marta terminó, como hemos leído, molesta, enfadada con su hermana María, que estaba sentada escuchando al Señor en vez de servir a las mesas. Mírala. Y tal fue el nivel de enfado de Marta, tal fue el malestar de esta mujer, que no solo se enfadó con su hermana María, sino que hemos leído que llega a quejarse y llega a reprochar al mismo Jesús por permitir que María estuviese allí sentada, escuchando en vez de ayudarle a ella. Dice el 40, versículo 40, acercándose a él le dijo: Señor, ¿que no te importa que mi hermana me deje servir sola? Que se atrevió a decirle, a reprocharle al Señor, al Dios creador de todas las cosas. Y algunas veces somos así. Dile pues que me ayude. Fijaros, no solo reprocha Marta al Señor, sino que incluso fruto de ese enfado, fruto de esa turbación, de ese desenfoque que ella tiene, se atreve a decirle al Señor lo que incluso tiene que hacer. Si Marta le dice al Señor lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es decirle a mi hermana María que se ponga a servir conmigo. Lo siento, pero viendo esto me sentía Marta por todos los sentidos. La Marta al cuadrado. No necesito mirar a nadie porque solo tengo que verme a mí. ¿O es que acaso no somos así muchas veces, hermano? Marta había perdido la perspectiva. Marta estaba fuera de control. Estaba preocupada, afanada, molesta, turbada. ¿Por qué? Porque su prioridad no estaba en la palabra de Dios. Su prioridad no estaba en escuchar lo que el Señor tenía que decirle. Su prioridad estaba en lo que ella pensaba. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántos enfados, cuántas preocupaciones, cuántas rencillas, cuántas murmuraciones nos podríamos ahorrar si nuestra prioridad en nuestra vida
si nuestra prioridad es la iglesia, si nuestra prioridad cada domingo aquí por la mañana fuese escuchar la palabra de Dios y no otra cosa. Hermanos, seamos María. Y Marta hacía cosas muy buenas. Ahí se desvió un poco, pues aprendamos de Marta, no de Viana. Seguro que Marta terminó siendo como María. ¿Por qué terminó siendo como María? Porque fijaros, ante esa acusación fuera del lugar de Marta, su hermana, y ante esa acusación ante el mismo Jesús, el Señor le responde a Marta. Y le responde con misericordia y con compasión. Probablemente la misericordia y la compasión que Marta no merecía. De nuevo me pongo yo en esa acera y digo, si yo fuese el Señor, se iba a enterar a esta Marta. Se iba a enterar a esta Marta. Le iba a decir, iba a sacar la lista y todo lo que tenía guardado para ella se lo iba a soltar ahí en un momento. Porque se lo merecía, ¿a que sí? Y el Señor le responde. Y fijaros, le responde. Y le dice su nombre 2 veces seguidas, mostrando todo su cariño, dulcificando la respuesta. Y perdóname, es que yo no soy así. Y me tengo que predicar esto a mí primero. Y el Señor le responde y le dice, Marta, Marta, ¿te parece? Y el Señor le dice, Marta, Marta, estás preocupada, estás molesta por tantas cosas, estás desviada por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. En otras palabras, Marta le está diciendo, el Señor le está diciendo a Marta, mira Marta, no malgastes tu fuerza, no malgastes tu energía por lo que no es prioritario. Lo prioritario, lo necesario es escuchar la palabra de Dios. El Señor le muestra a Marta con todo cariño la realidad de su corazón, de un corazón que estaba desviado en ese momento. No le está diciendo, Marta, qué buena eres, no pasa nada. Venga, como si no hubiese pasado nada, Marta, venga, ánimo. No. Marta, mira tu corazón. Mira tu corazón, estás preocupada. Y ya hemos explicado severo lo que era. Estás desviada, estás turbada, estás arrastrada por lo que no es, Marta. Tu corazón está molesto, afanado, turbado por cosas que no son prioritarias. Mira, Marta, no voy a reprender a María, sino que María es el ejemplo. María ha escogido la parte buena, le dice, la cual no será quitada. Marta, aprende de María. María está sentada a los pies del Señor escuchando la palabra. Está haciendo lo mejor que puede hacer. Esa es su prioridad. Marta, esa debe ser tu prioridad también. El problema de Marta es un problema que, como digo, demasiado a menudo los creyentes permitimos que nos ocurra. Y como digo yo, el primero. Demasiadas veces nuestras vidas están dirigidas por cosas que en realidad no deben ser nuestra prioridad. Sin darnos cuenta nos dejamos arrastrar, nos dejamos dirigir por cosas y necesidades que en un principio son lícitas y necesarias, sí, como el trabajo, la familia, como hacer muchos ministerios incluso dentro de la iglesia. No, yo es que hago esto, yo hago lo otro, yo esto, sí, sí. Y quizás son cosas necesarias, quizás no, seguro son cosas necesarias, lícitas, importantes. Pero hermanos, la
la prioridad en nuestra vida, la prioridad en nuestro pensamiento y por tanto la prioridad en nuestros actos, en lo que hacemos, es estar y escuchar, y debe ser la palabra de Dios. Porque a partir de ahí el resto de las cosas funcionarán mejor. Si estamos en la palabra, trabajaremos mejor. Si estamos en la palabra, nuestro matrimonio, nuestra familia funcionará seguro mejor. Si estamos en la palabra, serviremos mejor en nuestra iglesia. Nunca al revés. Que lo que hagamos sea fundamentado en la palabra, no al revés. Y nuestra tentación muchas veces, tengo que decirlo, es al revés. Porque como sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, como toda la vida lo hemos hecho así, yo sé más que nadie. Yo he estudiado más que nadie, soy más experto que nadie. Y aparcamos las palabras. Y nos pasa. Hermanos, nos pasa. Seamos sinceros. Y aprendamos de la propia palabra. Es que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor lo tuvo 40 años en el desierto después de liberarlo de Egipto? ¿Por qué tuvo que tener los 40 años en el desierto? Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8. Fijaros lo que el Señor le dice a Israel antes de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice que todos los mandamientos, dice el Señor, que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multiplicáis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Hoy, mi tiempo en la carrera eran 3 años en la universidad, ahora llevamos por 4. Israel necesitó 40 años de universidad, por así decirlo. 40 años ¿para qué? Fijaros lo que sigue diciendo el versículo. Para que te den un título, para que ya sepas lo que tienes que hacer mejor que nadie el resto de tu vida, para que seas el más listo que nadie. 40 años ¿para qué? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaría o no sus mandamientos. Versículo 3, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocía, ni tus padres habían conocido. 40 años allá abajo. 40 años de desierto comiendo maná. No eran ni gusanitos, peor que eso. ¿Para qué? Vuelve a decirlo otra vez en el versículo 3. Para hacerte entender. Para que aprendas una cosa. Mirad, a Israel el Señor estuvo 40 años enseñándolo en un desierto. A Marta el Señor se lo enseñó en una conversación allí en su casa. Hermanos, que nosotros no necesitemos 40 años como Israel. Fijaros, ¿para qué lo tuvo 40 años en el desierto? Para hacerte entender una cosa, lo mismo que a Marta, que el hombre no vive, o no solo vive de pan, sino que vive ¿de qué? De todo lo que procede, de todo lo que sale de la boca del Señor. De todo lo que sale de este libro. Esa es tu prioridad, Israel. Esa es tu prioridad, Marta. Esa debe ser nuestra prioridad, mi prioridad, Juan Pablo, o como te llame. Y Marta necesitaba entender que su prioridad tenía que ser la palabra que sale de la boca de Dios. Mira, esa fue la prioridad que
tenía el rey David. Dice en el Salmo 27, del versículo 4, dice aquí David: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Esta es mi prioridad, está diciendo David, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Contemplar la hermosura del Señor. Nosotros la contemplamos a través de este libro. ¿Para qué? Para amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos. La prioridad de David era contemplar esa hermosura de su Señor. Como leemos, eso quería, eso buscaba. Y contemplando esa hermosura de su Señor, el amor de David hacia su Dios cada día iba a ser mayor. Ese era el deseo de David y ese debe ser nuestro deseo. Ese era el deseo de María. Así que, hermanos, que nuestra prioridad sea la de escuchar la voz de nuestro Señor. Y el método, la forma que tenemos es a través de su palabra. Porque de esa manera, escuchando la voz del Señor a través de su palabra, de esa manera va a crecer nuestro conocimiento de su persona, de la persona de Dios y de la persona de Jesucristo. De esa manera va a crecer también nuestro conocimiento de su gracia. Va a crecer nuestro conocimiento de su perdón. Ese perdón que no merecíamos. Y va a crecer nuestro conocimiento de su amor incondicional mostrada en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, sino que también va a crecer nuestro conocimiento de su gloria poderosa, demostrada cuando resucitó de entre los muertos. Y entenderemos que nosotros también resucitaremos igual que Él resucitó. Entonces podremos amar a Dios sobre todas las cosas, conociéndolo de esa manera. Porque ese no va a ser solo un conocimiento intelectual, no se va a quedar en un conocimiento de palabras que repetiremos de carrerilla, sino que ese conocimiento va a ser utilizado por el Espíritu Santo para transformar nuestra vida. Y así ser cada día más semejante a nuestro Señor y nuestro Salvador. Y podemos ver con el gozo que ese día Marta perdió, pero que seguro que recuperó cuando entendió su prioridad. Hermanos, que conocer a nuestro Dios a través de su palabra sea nuestra prioridad. Porque entonces podremos amar a Dios sobre todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te agradecemos esta mañana el privilegio que tenemos de que tú te hayas revelado, Señor, a nosotros a través de tu palabra. Señor, quizá nos hubiese gustado haber estado hace 2000 años, Señor, y sentarnos a tus pies y escucharte allí junto a ti, pegado a ti, y escuchar tu mensaje de tu misma voz físicamente, como tuvo el privilegio esta María. Señor, pero en el día de hoy solo podemos darte las gracias porque tú nos dejaste tu palabra escrita, revelada. Señor, y te rogamos, te pedimos que tú nos ayudes a centrarnos en ella, a buscarla cada día. Señor, que ella sea nuestra dirección, sea nuestro alimento. Señor, para conocerte cada día más, para conocer tu gracia, conocer tu amor, tu misericordia. Señor, para conocer que por tu sacrificio en la cruz hemos sido liberados de la ira que merecemos por nuestro pecado, Señor. Señor, y saber que también resucitaremos igual que tú resucitaste. Señor, danos hambre por tu palabra. Señor, que sea nuestra leche espiritual, como dice Pedro.
que crezcamos cada día en el conocimiento de ella, de tu palabra, para así crecer en amor hacia ti, Señor, y en semejanza a nuestro Salvador, Señor. Que tu palabra siga también trayendo salvación a otras personas, Señor. Que tú sigas utilizándola para que personas vengan al arrepentimiento de su pecado. Que tu Santo Espíritu transforme vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre